Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda el pastor Lalo y me da muchísimo gusto nuevamente estar reunidos por medio de esta red social. Y bueno, seguimos estudiando la palabra de Dios para inspirarnos, para darnos dirección. Y en esta ocasión, como ustedes ya lo saben, estamos estudiando el tema o la serie de los procesos. Estamos hablando de cómo Dios, a través de procesos, de tiempos y de circunstancias, forma el carácter y forma su plan eterno alrededor de ciertos personajes de la Biblia para cumplir con sus propósitos. Y a veces pensamos que el propósito de Dios se trata de nosotros, pero la verdad es que sus propósitos van mucho más allá de nosotros. Son propósitos eternos, de un alcance increíble, porque como hemos visto ya en personajes anteriores, por cierto, aprovecho este momento para invitarlos a ver toda la serie de mensajes ya anteriores, que para este momento ya son 6 mensajes, en donde ustedes van a ver de otros personajes cómo Dios utilizó los procesos para moldear su carácter, pero también moldear el futuro de muchas personas alrededor. Entonces, vemos que el propósito de Dios se manifiesta sobre una persona, un personaje de la Biblia, pero trasciende a miles o hasta millones de personas. Y lo mismo va a pasar con este personaje que vamos a estudiar el día de hoy, un personaje maravilloso. Estamos hablando de la reina Esther. Y bueno, yo les pido por favor que ustedes ahí en casa se den a la tarea de estudiar el libro completo de El relato de Esther. Es un libro que apenas tiene 10 capítulos, estoy seguro que lo pueden estudiar o leer en, no sé, en una hora a lo mucho, no es tan largo, pero es una historia realmente apasionante. Obviamente por cuestiones de tiempo, yo no le puedo dedicar todo el tiempo a toda la historia. Vamos a ver como cada semana 3 procesos en la vida de Esther, pero así muy a grandes rasgos, sí quiero mostrarles a ustedes algunos datos interesantes acerca del libro de Esther que relata la historia de la reina Esther. Bueno, es una historia fascinante, de gran valentía y de sincronía divina y de giros inesperados. Es una historia digna de una película. Lo más curioso de este libro es que nunca, en ninguna parte de todo el libro de Esther, se menciona explícitamente a Dios o el nombre de Dios. Es interesante, es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios, pero sin embargo vemos evidentemente la mano de Dios en cada detalle detrás de la escena. Es muy, muy impactante este libro. Entonces, un resumen muy, muy básico acerca del libro de Esther es que el escenario o el contexto es en la ciudad de Susa, la capital del imperio persa, y esto fue aproximadamente unos 500 años antes de Cristo. Ahí las protagonistas son por lo menos 4. Uno es la reina Esther, que era una joven huérfana, judía, exiliada ahí en Susa, en la capital de Persia. El otro personaje es un hombre que se llama Mardoqueo, que es el primo de Esther, que se encarga de ella o la adopta cuando ella queda huérfana. La Biblia no da detalles de su orfandad, no sabemos cómo fallecieron o cómo murieron los papás de ella, pero la Biblia enseña que ella era huérfana y Mardoqueo el primo, como era costumbre de los judíos, algún pariente se hacía cargo pues de la persona viuda o en orfandad, ¿verdad? El otro personaje importante es el rey Asuero, históricamente es conocido como el rey Jerjes I, y el rey Asuero pues es el que termina desposando o eligiendo a Esther como esposa. Y el cuarto personaje importante aquí pues es el antagonista, como en casi todas las historias, y él se llama Amán. Amán era un noble ahí cercano a la corte del rey, consejero del rey, y pues es el villano de la historia. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero el tema principal del libro de Esther y de la historia de la reina Esther es la providencia de Dios. Cómo Dios protege a los suyos, a sus hijos y en este caso a su pueblo, incluso cuando parece estar en silencio. Y esto es realmente inspirador para muchos de nosotros, porque a veces hay circunstancias en nuestra vida donde pensamos que Dios está en silencio, está alejado. Yo como pastor he recibido a varias personas que me dicen esto: pastor, el Señor, nuestro Dios, no responde mis oraciones. Mi Dios está lejos de mí. Estoy triste, estoy decepcionado, decepcionada, porque parece que Dios no responde mis oraciones. Bueno, pues en el libro de Esther es un gran ejemplo de este Dios en silencio, pero actuando poderosamente detrás de la escena. Entonces vamos
a estudiar un poquito acerca de la reina Esther y otra vez también a manera de repaso, para que ustedes entiendan un poco el contexto, pero les animo nuevamente a que lean toda la historia. Bueno, la Biblia habla acerca de que el rey Asuero, tenía una esposa llamada Basti, que en algún momento, por alguna circunstancia, ella desacata o desobedece las instrucciones del rey, y entonces el rey es aconsejado a expulsarla y a divorciarse en términos modernos de ella. Entonces la exilia, la manda lejos, se separa de ella y entonces sus consejeros lanzan una convocatoria para la nueva reina, algo así como un concurso de belleza moderno como Miss Universo, para ver quién va a ser la nueva esposa del rey Asuero. Y en este concurso, pues Mardoqueo, el primo de Esther, este noble cercano también al rey judío, pues me imagino que al constatar la belleza de su prima, Esther, pues la impulsa a que entre al concurso y bueno, ella concursa. En términos generales, ella gana el concurso después de un año de preparación, que ahorita lo vamos a ver. Gana el concurso y termina siendo la esposa del rey Asuero. Y bueno, pues también a manera de resumen, a lo largo de la historia se desarrolla un complot del antagonista, del enemigo, del villano, Amán, para deshacerse de todo el pueblo judío. Una vez más, vemos la maldad humana tratando de borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Pero aquí lo importante es que su primo Mardoqueo le dice una frase famosísima y muy conocida por muchos de nosotros. Le dice, ¿quién sabe si el hecho de que seas reina en este momento es para un momento como este? A lo mejor para este momento tú has sido nombrada reina. No quizás para que tengas una vida lujosa y libre de problemas, sino para librar al pueblo de Israel de una muerte segura. Y esto es un versículo muy importante que vamos a ver más adelantito. Finalmente, en el giro de la trama, pues el rey eh, descubre este gran complot en contra de los judíos, se molesta y ahí es donde toma la vida de su consejero Amán y de muchos otros que estaban al lado de él. Bueno, a grandes rasgos esta es la historia, una historia extraordinaria. Y bueno, yo les quiero invitar ahora pues a que vayamos al tema que nos atañe en este día, que son los procesos por los que tuvo que pasar Esther para llegar a cumplir el propósito de Dios. Y a veces pensamos que los favores de Dios o las bendiciones de Dios son un golpe de suerte. O a veces las bendiciones o los favores de Dios están motivados por algunas acciones nuestras. Pero creo que esto es un error y la Biblia nos demuestra lo contrario, porque el favor de Dios es inmerecido. Y el favor de Dios no obedece a diosidencias, como muchos de nosotros erróneamente decimos, o coincidencias. No, en el reino de Dios el favor es el resultado de un proceso de preparación. Y recuerden que en días pasados hemos hablado de que Dios ama a las personas que se permiten ser procesadas, que son disponibles, que muestran disponibilidad para Dios. Y Esther pasó de ser una huérfana adoptada a ser la salvadora de una nación. Y su historia no es una historia de coincidencias, sino un diseño divino donde cada etapa de su vida tuvo un propósito específico. El primer propósito que vamos a entender acerca de la reina Esther es el propósito de la formación silenciosa. Se fijan que otra vez caemos nuevamente en este punto en común con todos los relatos anteriores que hemos estudiado con Moisés, con José, con Josué, con David, con Ruth, ¿verdad? Hemos encontrado un punto en común, que en muchas ocasiones, en esos tiempos de desierto, en esos tiempos de anonimato y en esos tiempos de silencio, es donde Dios está trabajando intensamente. Y en el caso de Esther, pues el tiempo de silencio para ella fue un tiempo de orfandad y de obediencia, porque dice la Biblia que por mucho tiempo ella tuvo que, antes de ser la reina, ella tuvo que pasar tiempo, años, siendo formada en la casa de su primo Mardoqueo, en donde seguramente ella tuvo que aprender a escuchar y obedecer instrucciones, como lo enseña la palabra en un pasaje que en un momento vamos a ver. Pero su proceso comenzó con una pérdida, queridos, y a veces nosotros vemos las pérdidas como una maldición, cuando en muchas ocasiones las pérdidas son ese proceso iniciando
de parte de Dios en nuestras vidas. En el caso de Esther fue la pérdida de sus padres, la muerte de sus padres, pero Dios utilizó esta vulnerabilidad en la vida de Esther para enseñarle sumisión y también enseñar confianza en la autoridad de Mardoqueo. Entonces, esta es una gran lección, esta es su realidad, es un tiempo de silencio, de orfandad, de pérdida, donde Dios usa esto para enseñarle sumisión y confianza en la autoridad. Vamos a ver un versículo clave, por favor. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Esther, capítulo 2, verso 20. Recuerden que el libro de Esther, mientras lo buscan, menciono esto, está en el Antiguo Testamento, es decir, es un relato antes del nacimiento de Jesús. Y si ustedes lo buscan, es en los primeros libros de la Biblia, ahí está antes del libro de Job, del libro de los Salmos, ahí está el libro de Esther. De hecho, el libro de Esther es previo al libro de Job. Entonces, bueno, vamos a ver el capítulo 2, versículo 20, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, una traducción moderna, clara y muy sencilla para nuestros tiempos. Dice así: Esther continuó siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, tal como lo había hecho cuando él la criaba en su casa. Entonces, ya cuando Esther estaba en este proceso de ser coronada como reina, dice que seguía las instrucciones de Mardoqueo tal como lo hizo en su casa cuando era esta huerfanita a la que Mardoqueo adoptó. Y esto nos deja una gran lección. Si están tomando notas, por favor tomen nota de esta gran lección. Si no puedes obedecer hoy a las autoridades que ha puesto sobre ti en lo privado, en lo secreto, ahí en el silencio, no tendrás autoridad para influir en lo público. Esto es un principio que se repite una y otra vez en las escrituras. Dios quiere tratar contigo en lo privado, en las cosas simples y sencillas. Quizás los jóvenes que me escuchan, bueno, pues es un momento en el que hay que reflexionar qué tan obediente y sumiso soy a las instrucciones de mis papás, de mis maestros o de las personas que están en autoridad sobre mí. ¿Qué tan obediente soy? ¿Cómo respondo? ¿Cómo es mi obediencia? ¿Y cómo respondo a las instrucciones de las autoridades? Pero también los adultos tenemos autoridades, tenemos patrones, jefes, nuestra autoridad civil, las autoridades de gobierno. ¿Cómo respondemos? A veces son autoridades que no son muy justas, como en algunos casos algunos gobiernos o algunas instituciones bajo las cuales estamos sujetos y sometidos, pero Dios nos quiere probar en esa autoridad, bajo esa autoridad, para entonces formar nuestro carácter y llevarnos a un punto de una autoridad mayor. Entonces, si no puedes obedecer a tus autoridades en este momento, difícilmente Dios te va a llevar a tener una autoridad más grande en tu vida. Vamos al proceso número 2. El proceso número 2 es el proceso de la purificación. El proceso primero que hablamos, pues se llevó varios años, porque fue el proceso de la orfandad, fue el proceso de la formación de Esther como una jovencita, una niña, en casa de su primo Mardoqueo. Pero el proceso número 2 es un proceso que le tomó un año completo a Esther cuando ella tenía que ser preparada en toda esta preparación, en todas estas, culturalmente hablando, en estos procesos, ¿verdad? De belleza para ser presentada ante el rey, entre muchas otras doncellas, muchas, cientos, estamos hablando de cientos de doncellas. El rey iba a tener que escoger solamente a una y para este momento tenían que prepararse por lo menos un año con una serie de procesos de embellecimiento, ¿no? Y ahí vamos a ver ahorita un versículo muy interesante, ¿verdad? Donde vemos cómo eran estos procesos. Esther fue llevada al palacio, pero no fue presentada de inmediato al rey. Tuvo que someterse a un riguroso proceso de preparación que duró 12 meses, un año completo de preparación ahí en el palacio sin conocer al rey. No era un proceso solamente cosmético, porque la Biblia enseña que tuvo que ser pasada por una serie de procesos cosméticos, pero también era un proceso de paciencia y aprendizaje de la cultura del reino, porque ella tuvo que aprender cómo se conducen estas doncellas ante el rey, cómo se conduce una reina ante el rey, qué cuestiones culturales ella tuvo que aprender para poder estar frente al rey y ser la reina en algún momento. Ella tuvo que aprender todas estas cosas. Allí la Biblia enseña que fueron 6 meses con tratamientos de aceite de mirra y esto era un símbolo y un tratamiento de purificación de su piel, de su cuerpo, una especie de desintoxicación
para llegar en una forma óptima para presentarse al rey. Así es un poco indignante hoy cuando leemos esta historia en nuestra cultura actual occidental en el año 2026. La verdad, leemos estos relatos y es indignante, ¿verdad? Ver cómo era tratada una mujer para poder complacer a un hombre, pero era la cultura y eran esos tiempos. Entonces, ella tuvo que sujetarse y someterse a estos procesos de purificación por medio de aceite de mirra y también otros 6 meses con perfumes y cosméticos para embellecerse. Es decir, toda defecto físico de la piel, del cabello, de su cuerpo, tuvo que ser también tratado por medio de ciertos perfumes y cosméticos para embellecerse. Imagínense nada más, un año sometida a estos procesos. Bien, hay un versículo clave que me gustaría que ustedes vean ahí en sus Biblias y está en Esther capítulo 2, verso 12, que dice así: Antes de que una joven le tocara el turno de ir ante el rey Asuero, tenía que completar los 12 meses de tratamientos de belleza prescritos para las mujeres. Era esto inevitable, no era una opción, ella no podía decidir no hacerlo, tenía que someterse. Entonces, ahí vemos cómo Dios utilizó estos 12 meses de este proceso para embellecerse y presentarse delante del rey. Dios utilizó este tiempo como un tiempo de espera para limpiar el carácter de Esther. Y así pasa con nosotros. ¿Cuántas veces no tenemos que esperar semanas, días, horas o meses o años para llegar a ver un propósito de Dios cumplido en nuestras vidas? Pero en ese tiempo Dios trata nuestro carácter y nos limpia, ¿verdad? Nos purifica y perfuma nuestro corazón para poder nosotros cumplir con los propósitos de Dios y de esta manera ser promovidos a ese lugar a donde Dios quiere llevarnos. Entonces, la lección aquí es que Dios usa los tiempos de espera para limpiar nuestro carácter y perfumar nuestro corazón con su gracia, con su favor, antes de promovernos. Bien, queridos, vamos por último a pasar al tercer proceso, que yo le llamo el proceso del sacrificio. Ya vimos los dos primeros procesos, el proceso de la formación silenciosa, también estamos viendo, acabamos de ver el proceso de la purificación y ahora vamos a ver el proceso del sacrificio. Estoy hablando del ayuno y la decisión que Esther iba a tener que tomar para enfrentarse al rey. Ya siendo ella reina y teniendo autoridad y ciertos privilegios, ella tuvo que someterse a un proceso de ayuno y oración para poder dialogar con el rey y pedirle que salvara a su pueblo de la muerte segura. Entonces, el momento más crítico para la reina Esther, podríamos pensar que el momento más crítico para ella fue ganar el concurso de belleza y definitivamente fue un proceso complicado seguramente, pero no, ese no fue el punto más crítico en la historia de Esther, sino arriesgar su vida para salvar a su pueblo, a los judíos. Y aquí el proceso pasó de ser un proceso físico de embellecimiento a un proceso meramente espiritual, en donde ella, sus doncellas, Mardoqueo y todo el pueblo de Israel iban a tener que poner toda su concentración, todo su mente y su corazón en una sola petición delante de Dios, que era líbranos de la muerte segura. De eso se trató este tiempo de ayuno, porque ella le pide a Amán que convoque por 3 días al pueblo de Israel a ayunar, ella también lo iba a hacer con sus doncellas, y ella pues tuvo entonces que morir a su seguridad para abrazar su destino. Ella tenía ciertas cosas seguras por ser la reina, ella tenía ciertos privilegios seguros por ser la reina, pero ella tuvo que renunciar a todas estas confianzas propias en su estatus, en su posición, en su preparación. Ella tuvo que hacer todo eso a un lado, renunciar a eso para sacrificarse, para tener la seguridad de abrazar ese destino que Dios le tenía preparado. Era un riesgo. Y ahorita vamos a ver un pasaje extraordinario donde ella incluso pone su propia vida en juego. Bien, la realidad aquí es que pasaron varios años, aproximadamente 4 a 5 años desde que ella es nombrada o establecida como reina de Persia, unos 4 o 5 años, donde seguramente ella vivió de lujos, las mejores comidas,
siguió con estos tratamientos extraordinarios de belleza, quizás pudo recorrer el reino, pasear, tener vacaciones pagadas, todo incluido. Imagínense, era la reina del imperio más poderoso de ese tiempo. ¿Cuántos lujos, cuántos favores y beneficios no pudo haber tenido esta joven, la reina Esther? Pudo haber disfrutado por estos 5 años de todos estos beneficios y haberse sentado plácidamente en un sofá y decir, para este momento yo llegué aquí, para poder disfrutar de todas estas cosas. Y esto me hace pensar que algunas veces Dios nos promueve, Dios nos lleva de un punto A un punto B y nosotros pensamos que el objetivo era tener prosperidad económica, que el objetivo era tener lindos beneficios, paseos, vacaciones, viajes, ropa, lujos. A veces pensamos que ese es el favor de Dios. Pero la reina Esther entendió que ese no era el propósito de vivir bajo lujos y ser premiada por haber sido huérfana, ¿no? En el pasado. No, ella sabía bien que este no era el propósito final de Dios para su vida. Entonces el proceso culminó en 3 días de ayuno total. Y quiero que vayamos a un versículo clave, ahí está en el libro de Esther, capítulo 4, verso 16. Esther 4, verso 16, y lo voy a leer yo, que dice así: Ve y reúne a todos los judíos de Susa y ayunen por mí. Son palabras de Esther que le está diciendo a su primo Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos de Susa y ayunen por mí. Yo y mis doncellas haremos lo mismo. Es decir, que ella da esta instrucción para su pueblo, pero también involucra a su equipo, a su staff, a sus doncellas, que seguramente ellas eran persas y eran paganas, pero ella las involucra. Y dice, más adelante dice, después iré a ver al rey, aunque sea en contra de la ley, porque como repito, culturalmente no se les tenía permitido buscar al rey de manera fortuita, tenían que hacerlo por medio de un proceso cultural muy delicado. Entonces ella iba a tener que romper esa cultura, esa ley y presentarse delante del rey y muy probablemente provocar su enojo, su ira, e incluso la historia registra que en estos arranques de enojo e ira el rey podía mandar matar a una persona. Y en este caso era la reina Esther. Entonces dice ahí el versículo: después iré a ver al rey, aunque sea en contra de la ley. Y pongan atención en esta pequeña frase del versículo 16. Dice: si tengo que morir, moriré. Aquí Esther está poniendo de por medio su propia vida con tal de tener una audiencia con el rey para librar al pueblo de Israel de la muerte segura. Entonces, indica que el pueblo ayune y después ella se iba a presentar con el rey a riesgo de morir. Y dice ella, si tengo que morir, pues ni modo. Pero ella valerosamente va a enfrentar este tiempo. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis con respecto al ayuno, muchos me han preguntado como pastor si el cristiano debe de ayunar todavía en estos tiempos después de que haya sido una instrucción bíblica en el Antiguo Testamento. La respuesta es sí, porque Jesús lo indica y lo enseña, y Jesús lo valida y lo respalda. Pero el ayuno muchas veces ha sido malinterpretado como una especie de ritual o amuleto para torcer el brazo de Dios en nuestro favor. Eso no es el ayuno. El ayuno no es una mantra, el ayuno no es un ritual que ayude a modificar las circunstancias en nuestro entorno de una manera mística o mágica. No, ese no es el ayuno. El ayuno es renunciar a algo para enfocarme en una necesidad en específico. Eso es el ayuno en términos generales, queridos. Por favor, si lo vas a practicar, no lo hagas pensando que esto es un amuleto o un ritual mágico o místico que te va a ayudar a obtener lo que quieres. Bien, entonces aquí vemos que la lección, en este caso con Esther, es que el proceso termina donde comienza tu entrega total. Eso es el ayuno, entrega total por una petición en específico. Y en este caso, todo el pueblo de Israel se abstuvieron de los alimentos, porque esa era la práctica del ayuno de los judíos, se abstuvieron de los alimentos, mostrando así una entrega total, ¿verdad? Y el propósito se cumple cuando estamos dispuestos a perderlo todo por causa de Dios, como dijo Esther: si he de morir, pues que muera, ¿verdad? Por causa de Dios. Bien, pues estos son los 3 procesos en la vida de Esther y cómo Dios moldeó carácter, cómo Dios moldeó las circunstancias en favor no solamente de Esther, sino de todo un pueblo, de toda una nación.
Entonces, bueno, vamos con algunas preguntas para que por favor ahí en casa ustedes las puedan platicar con su familia. Y la primera pregunta es, ¿estás aprovechando tu tiempo de preparación? Quizás desde hace tiempo tú has visto que estás experimentando una temporada donde no sucede mucho, donde no pasa nada, ¿verdad? Entonces, quizás sea un tiempo de preparación en donde aparentemente no sucede nada, pero Dios está trabajando. En el caso de Esther, pasó un año completo preparándose para una sola noche con el rey. ¿Te estás preparando tú hoy para esa oportunidad que le estás pidiendo a Dios? ¿Cómo te estás preparando? Lo voy a poner en términos muy sencillos. Le ruegas a Dios, tú como estudiante, que puedas pasar un examen, pero no estudias. ¿Cómo Dios va a mostrar su favor en tu vida si tú no te estás preparando para ese examen? Para enfrentar este examen o presentar este examen, vas a tener que estudiar y el favor de Dios se va a manifestar en tu mente, en tu intelecto, para que puedas procesar la información y poder pasar el examen. Pero no si no hay una preparación, no si no estudias. Así de fácil es, queridos. Entonces la pregunta es cómo aprovechas tu tiempo de preparación para que Dios cumpla el propósito en tu vida. La segunda pregunta es, ¿sigues escuchando consejos sabios? En el caso de Esther, ella escuchó el consejo de su primo. Ella aprendió en su orfandad y cuando era una jovencita a obedecer y a escuchar a su autoridad, que en ese momento era su primo Mardoqueo. Y entonces ella nunca dejó de escuchar su consejo. Esto nos pasa mucho a los varones. Los varones no pedimos consejo. Los varones no pedimos ayuda. Generalmente son las mujeres las que tienden a pedir más ayuda y consejo. Y los varones en nuestro orgullo nos cuesta mucho trabajo reconocer que necesitamos ayuda y pedir el consejo. Entonces aquí la pregunta es si estás escuchando consejos sabios. Después vienen tragedias, circunstancias en nuestras vidas y al voltear atrás nos damos cuenta que nunca pedimos consejo. Tercera pregunta es, ¿estás en tu posición por beneficio propio o por un propósito? Dios no hizo a Esther la reina para que viviera cómoda, sino para salvar a otros. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Dios ya te llevó a esa posición que tanto habías soñado? Quizás un puesto, quizás una gerencia, un lugar en donde tú anhelabas estar, quizás como mamá o como papá. Ya estás ahí. La pregunta ¿es para tu beneficio personal o es para cumplir un propósito más grande de parte de Dios? Piénsalo. Muchos de ustedes, amigos míos, son grandes gerentes de empresas y Dios les ha bendecido y les ha prosperado económicamente de una forma extraordinaria, y lo cual a mí me da mucho gusto. Yo conozco varios de ustedes que Dios los ha bendecido de una forma extraordinaria económicamente. Pero la pregunta es, ¿de qué manera esa posición y esa bendición económica o ese estatus va a servir para bendecir a otros, para alcanzar a otros y que otras personas también resulten beneficiadas, ¿verdad? Conclusiones prácticas, queridos, ya para terminar. El proceso de Dios es silencioso, pero es preciso. Aquí es donde hemos aprendido que en el diseño de Dios hay detalle. Yo les decía hace unos días en el curso que estamos llevando en casa, que el diseño de Dios es una máquina perfecta, como un de estos pequeños relojitos suizos que están llenos de engranes, de resortes, de palanquitas, perfectamente todas funcionando de una manera que te den la hora. Lo mismo es con el diseño de Dios y el proceso de Dios. En los cielos Él está trabajando de forma detallada. El silencio de Dios es preciso. Dios no es mencionado por nombre aquí en el libro de Esther, pero su mano está en cada detalle. Entonces, la lección aquí es que aunque tú no lo sientas, Dios está trabajando en cada detalle de tu vida. La segunda conclusión es que el favor de Dios requiere cooperación humana. Es importante entender que Esther tuvo que vestirse con sus mejores ropas para ir al palacio del rey. Ella tuvo que cumplir con su parte, tuvo que pasar por un proceso de embellecimiento. No, ella no fue orgullosa y decir, yo ya soy bonita y así me voy a presentar. Tuvo que ceder y pasar por un proceso donde ella tuvo que cooperar. Y Dios hace el milagro, por supuesto, pero tú tienes que dar ciertos pasos en cooperación con lo que Dios quiere hacer. Y la última conclusión es que tu ubicación no es un accidente. No estás en donde estás por casualidad. No estás en donde estás porque así te tocó estar, ¿no? En la familia en donde naciste, la ciudad o la región o el país donde naciste, el apellido que llevas, la genética que llevas, o el puesto, el lugar en donde estás, la escuela donde estás, la posición en donde estás, como gerente o como padre de familia, no son casualidad. Dios te ha dado
un proceso y te ha puesto en un momento como este, como Esther, para hacer luz en medio de la oscuridad. Queridos, pues les invito a que oremos para terminar este tiempo y vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo de enseñanza. Acompáñenme a orar. Señor, gracias porque cada año de espera y cada tratamiento de purificación en mi vida tiene sentido. No, nada es por casualidad. Ayúdame a ser valiente como Esther para entender que mi vida está a tu servicio y al servicio de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, queridos, una vez más por acompañarnos. Les dejo rápidamente 3 comerciales. El primer comercial es que, bueno, pueden encontrar toda la serie de mensajes aquí en YouTube, en este canal. Por favor, para que lo difundan con sus amigos y seres queridos. Pero también subimos el audio a Spotify. Aquí voy a dejar en la descripción de este video el canal o la liga para escuchar en Spotify estos mensajes. Lo digo porque algunos de ustedes no tienen el tiempo de ver el video, pero a lo mejor pueden ponerse unos audífonos e ir escuchando el audio de estos videos, entonces los pueden encontrar en Spotify. Y también comentarles para los que están aquí en Guadalajara, en México, que estamos teniendo esta misma serie de mensajes en vivo, presencial, en una célula, en una casa, todos los miércoles a las 8 de la noche, acá por el sur de la ciudad de Guadalajara. Si alguno de ustedes está interesado en acompañarnos, pues con toda confianza me pueden mandar un mensaje aquí mismo y con gusto me pongo en contacto con ustedes. Queridos, que Dios los bendiga. Es mi oración para que Dios pueda revelarles a ustedes el propósito que tiene para sus vidas y ayudarlos a pasar por medio de estos procesos. Qué gusto haber estado nuevamente con ustedes. Les mando una bendición y nos vemos la próxima semana aquí mismo a las 8 de la noche, el sábado de la siguiente semana, con un nuevo estudio, un nuevo personaje que va a ser sorpresa. Que Dios les bendiga.